Iniciamos hoy la segunda sesión de este pequeño ciclo que hemos programado sobre un nuevo contrato social para el siglo XXI. En la sesión pasada hablamos de las políticas gubernamentales y en la invitación de hoy se lee textualmente: la actual generación de jóvenes es la primera que va a vivir peor que sus padres, una de las señales más evidentes de inestabilidad del actual modelo económico y social. Es decir, el problema de la juventud es una señal de alarma sobre la necesidad de un nuevo contrato social. Tan es señal de alarma que nuestro ponente de hoy, Óscar Arce, director general del Banco de España, el segundo de a bordo del banco después del gobernador, director de todo el aparato del Servicio de Estudios al que todos conocéis. Digo que tanto es así esto una señal de alarma que cuando hace muy poco tiempo estábamos reunidos en el Consejo Asesor del Observatorio, del que tenemos el privilegio de que Óscar Arce sea consejero, estábamos tratando los posibles temas que íbamos a desarrollar en el futuro y él saltó alarmadamente diciendo: yo no entiendo por qué nadie trata de forma urgente el tema de la juventud, y se ofreció a tratarlo porque en el Servicio de Estudios del Banco de España llevan tiempo trabajando sobre este tema que a él le parece realmente alarmante como lo es. Él nos va a dar lo que él llama la quinta esencia de todo lo que ha destilado el Servicio de Estudios del Banco de España, que es el mejor think tank del país y que depende de él sobre este tema de el problema económico y social de la juventud. Y en este observatorio vamos a hacer una innovación que nos sugirió la directora de la EOI, Nieves, y que consiste en traer como ponentes a los sujetos del debate. Como esta vez hablamos de la juventud, hemos traído a dos jóvenes, dos personas de la generación joven. La palabra joven es muy elástica, pero dos personas de esta generación. Dos alumni, es decir, exalumnos de EOI, Laura y Álvaro, que los tenéis ahí en pantalla, ambos que son representativos de algunas cosas de la juventud, no representan a toda la juventud, por supuesto, pero Laura es una historia de reorientación profesional. Laura va de las humanidades a la tecnología, por decirlo de alguna manera. Laura empezó vocacionalmente a estudios internacionales, luego hizo su máster en historia contemporánea y los problemas reales le condujeron a reorientarse hacia el ámbito tecnológico donde había más posibilidades. Después de hacer un curso sobre RPA, que es la robotización de los procesos, está feliz trabajando en su empresa y tiene proyectos dentro del ámbito tecnológico. Álvaro es un joven que podríamos llamar de éxito, es ingeniero industrial, hizo un MBA en la EOI y trabaja en una de las grandes consultoras internacionales, Pricewaterhouse, donde tiene un puesto importante para su edad, y es un hombre de ideas muy claras, enérgico y que sabe lo que quiere. Los dos, después de la exposición de Óscar, intervendrán y serán ponentes junto con Óscar, y mi idea es que dialoguen entre los tres. De modo que, Óscar, tienes la palabra y cuando quieras enséñanos todo lo que habéis hecho en el banco. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Espero que me oigáis bien. Gracias por tu muy generosa presentación y sobre todo por tu invitación a participar una vez más en el Observatorio
de la escuela. Es para mí un placer, un privilegio siempre el poder compartir con vosotros y aprender de todos vosotros sobre temas que bueno, pues son de común interés y el tema que planteamos hoy. Decías que para mí es uno de los más importantes. Bueno, quizás, no sé si yo no lo llamaría el tema más importante, desde luego es la perspectiva más relevante e interesante para aproximarnos a los problemas y a los retos que tiene la economía española, ¿no? Que para mí es pensar en las generaciones que vienen detrás nuestra, porque es pensar básicamente en el largo plazo, ¿no? Y creo que es necesario ahora más que nunca poner esas luces largas y pensar en dar una respuesta satisfactoria a los múltiples retos que tenemos por delante y que van a configurar ese entorno económico laboral en el que nuestros jóvenes van a desarrollar sus carreras y sus vidas, ¿no? Déjame empezar diciendo, Agustín, que espero que no aciertes con tu profecía de que las nuevas generaciones, que la nueva generación va a vivir peor que sus padres. Yo espero que esa profecía no se cumpla y creo además que no se va a cumplir. Y los dos nos alegraremos de que no sea así, ¿no? Sería un fracaso estrepitoso que un país como España, que ahora mismo cuenta con una capacidad de generar prosperidad como no la hemos tenido nunca en el pasado, pues enfrentarse a esa situación en que las generaciones jóvenes viven peor que las de sus padres, ¿no? Pero estoy contigo, ese riesgo existe y yo creo que podría terminar aquí con un mensaje positivo. Tenemos que, digamos, habilitar todas las palancas a nuestra disposición para evitar que ese riesgo pueda llegar a materializarse, ¿no? Yo había preparado unas cuantas diapositivas en una presentación, no sé si podemos poner esa presentación, fenomenal. Eh, bueno, lo que voy a tratar de exponer esta tarde de manera relativamente breve, bueno, va a ser la visión, como decías Agustín, a partir de una serie amplia de trabajos que han llevado a cabo mis colegas del Servicio de Estudios del Banco de España, acerca de cuáles son los retos de las generaciones jóvenes, ¿no? Algunos de estos retos, la mayoría, yo diría que ya estaban presentes antes de la irrupción de la pandemia. Pero la propia pandemia ha hecho que las condiciones de nuestros jóvenes en algunas dimensiones particularmente importantes, pues quizá se hayan tornado más complicadas, más exigentes, ¿no? Y de nuevo, esto nos lleva a la necesidad de, bueno, pues ser bastante ambiciosos también a la hora de utilizar las palancas que existen para revertir esta situación de, bueno, riesgo sobre las condiciones económicas y financieras de nuestros jóvenes, ¿no? Bueno, me centraré en varios aspectos que yo creo que son los más relevantes desde el punto de vista de esas perspectivas económicas laborales de nuestros jóvenes, que son la evolución del sistema educativo, los resultados de nuestro sistema educativo, claramente mejorables en muchas dimensiones, la renta de los jóvenes, cómo ha evolucionado, las condiciones laborales de los trabajadores más jóvenes, cómo esto está impactando en los procesos de formación de hogares y en las condiciones de acceso a la vivienda de los hogares más jóvenes. Y bueno, terminaré refiriéndome a unos retos que, como digo, ya estaban presentes antes de la pandemia, pero que la pandemia ha hecho más exigentes, como es la normalización, el saneamiento de las finanzas públicas, muy deterioradas como consecuencia de la pandemia, en un entorno de claro envejecimiento poblacional. Y esto hace las cosas todavía más complicadas, como sabemos, ¿no? Y además nos enfrentamos, para redondear un poco esta lista de retos, de elementos de potencial vulnerabilidad importantes, pues nos enfrentamos a un reto al que la humanidad no se ha enfrentado, por lo menos desde que tenemos memoria, ¿no? Que es el reto de hacer más sostenible medioambientalmente nuestra economía, ¿no? Bien, sobre el impacto económico de la pandemia, bueno, nada nuevo que añadir. La pandemia ha supuesto en nuestro país y en las principales economías de nuestro entorno una caída de la actividad que no tiene precedentes en tiempos modernos. En España esa caída, al menos durante el año 2020, fue más pronunciada que en otras economías avanzadas, que en el resto de economías de la zona del euro. En buena medida, como sabéis, por esa composición sectorial de la economía donde tienen más peso esas actividades más dependientes de la interacción social, ¿no? Como es el turismo, el comercio, el transporte
etcétera, etcétera, ¿no? También esa estructura productiva muy dependiente de las empresas pequeñas, que sabemos que son más vulnerables en las crisis, pues ha podido contribuir a que esa caída del PIB en España sea más intensa que en otras economías de nuestro entorno, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en 2020 el PIB español cayó un 10,8%, ¿no? Claramente por encima de ese 6 y pico, 6,5 aproximadamente que cayó el conjunto del área del euro. Un factor particularmente distintivo de esta crisis es que el impacto de la misma está siendo muy desigual entre los distintos sectores económicos y entre los distintos agentes económicos, ¿no? Y esto lo podemos ver en varias dimensiones, ¿no? Por ramas productivas está claro que la crisis está impactando de una manera desproporcionadamente intensa en aquellas más dependientes del contacto social. En este gráfico de la izquierda os muestro cómo a finales de abril de este año los trabajadores que estaban actualmente trabajando en hostelería, pues eran básicamente un poco más de un 60% de los que estaban trabajando justo antes del comienzo de la pandemia en 2020, ¿no? Lo mismo sucede, aunque el dato aquí es menos dramático, en otros sectores como las actividades artísticas y recreativas y en otro tipo de servicios muy dependientes de esta interacción social, donde un año y pico después, pues bueno, el porcentaje de trabajadores que o bien han perdido su puesto de trabajo o que se hayan inmersos en ERTES es todavía muy elevado, ¿no? En otros sectores, como los que están en el lado derecho de este panel izquierdo, como los sectores más próximos a las administraciones públicas, sanidad, educación, etcétera, la afiliación afortunadamente se ha recuperado y ya se perciben tasas claramente positivas de crecimiento con respecto al el comienzo de la pandemia, ¿no? Pero esto nos da una idea de que el impacto de la crisis sobre los distintos sectores está siendo profundamente desigual. También lo está siendo, y este es el principal mensaje del gráfico de la derecha, por tipo de empresas, ¿no? Y en general lo que estamos viendo a partir de las encuestas que estamos realizando en el Banco de España es que las pymes, bueno, pues en general están saliendo peor paradas de la crisis en términos de su capacidad comercial, de su facturación, pero también de su capacidad de contratación, de generación de empleo con respecto a las empresas más grandes, ¿no? Y otra dimensión en la que me voy a centrar a partir de ahora, en la que la crisis está teniendo un impacto muy desigual, es en relación a las condiciones económicas de los distintos grupos de población por edad, ¿eh? Y aquí, bueno, pues me temo que en buena medida, por razones que voy a desgranar a continuación, la crisis está teniendo una incidencia particularmente negativa sobre las cohortes, sobre los trabajadores más jóvenes, ¿no? Antes de entrar en cuestiones puramente económicas, permitidme dedicar unos minutos a lo que yo creo que es verdaderamente la cuestión más relevante desde una perspectiva de medio y largo plazo en lo que tiene que ver no solo con el bienestar y con la capacidad económica de las personas, sino con el propio nivel de prosperidad y bienestar de cualquier país, ¿no? Que es la educación, que es la acumulación de capital humano, ¿no? ¿Cómo ha impactado la pandemia a este proceso de formación de capital humano? Bueno, la respuesta corta es que en España, hasta lo que yo sé, no tenemos todavía evidencia disponible de cuál está siendo el impacto de la pandemia sobre ese proceso educativo, ¿no? Pero bueno, nos tememos que ese cierre de los colegios, de las universidades que tuvo lugar durante el último trimestre del curso pasado, pues pueda tener algún tipo de incidencia negativa sobre ese proceso formativo de los estudiantes a los distintos niveles, ¿no? Ya disponemos de alguna evidencia preliminar para algunos países como Estados Unidos, como Bélgica, que sugieren que efectivamente ese parón de los colegios y de las universidades el año pasado pues podría haber tenido efectos adversos en la formación de los estudiantes. En el caso de Estados Unidos, la investigación disponible, la evidencia disponible sugiere que además ese efecto negativo podría haber sido particularmente intenso en los estudiantes con rentas más bajas, ¿no? Y nos tememos que ese efecto negativo pues, pueda amplificar algunos de los elementos claramente, manifiestamente mejorables del sistema educativo español, ¿no? No se trata aquí de ser alarmista ni de ser sistemáticamente negativo, pero conviene recordar que España, como se muestra en el panel de la izquierda de este gráfico, es el país con el mayor porcentaje de jóvenes que no prosiguen sus estudios más allá de los ciclos de enseñanza obligatoria, ¿eh?
entre los países de la zona del euro es aquel que presenta el mayor porcentaje de individuos que como mucho completan el primer ciclo de la enseñanza secundaria, ¿no? Y en términos de la acumulación de conocimientos potencialmente útiles para el desempeño laboral, económico, etcétera, pues os muestro en el panel de la derecha un ejemplo concreto que yo creo que es importante, que viene a decirnos que dentro de los países de la zona del euro, los adultos españoles entre 25 y 29 años obtuvieron en el último ejercicio de la OCDE, del PIAC, capacidades analíticas matemáticas, pues obtuvieron la peor posición relativa dentro de la zona del euro, ¿no? Lo cual, bueno, pues esto nos habla de que todavía no sabemos cuál va a ser el impacto de la crisis sobre la educación, pero la condición de partida, desde luego, ya sabemos que no era en absoluto nada positiva, ¿no? Es verdad que la completamente diferente naturaleza de esta crisis con respecto a la que tuvimos hace una década, algo más de una década, como consecuencia del colapso financiero global, del reventón de la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, pues conlleva que las implicaciones sobre el ámbito formativo sean también muy distintas en este caso. En este caso, la crisis es algo totalmente sobrevenido de manera totalmente exógena, ¿no? Y no estamos observando de momento, y creo que es bastante intuitivo que sea así, una tasa de abandono prematuro de estudiantes del sistema educativo. Algo que sí que sucedió sobre todo durante los años que precedieron a la crisis de 2008, durante aquellos años de boom inmobiliario, donde muchos jóvenes españoles decidieron dejar de formarse para, bueno, pues saltar al mercado de trabajo, al calor de salarios, de sueldos altos, en muchos casos en ese sector de la construcción, que se revelaron absolutamente efímeros y temporales, ¿no? Con los datos que tenemos hasta el momento no da la sensación de que se esté produciendo ningún tipo de abandono temprano de la formación, y de hecho la falta de oportunidades profesionales que ha ocasionado la pandemia durante 2020, si acaso ha propiciado que más jóvenes continúen sus estudios de formación reglada, ¿no? Pero creo que todavía es pronto para saber cuál puede ser el zarpazo de la crisis sobre la educación, ¿no? Donde también la condición inicial no era en absoluto satisfactoria es en lo que tiene que ver con las oportunidades profesionales de los universitarios españoles. En general, la empleabilidad de los titulados españoles es significativamente más baja que las de sus colegas de la zona del euro. El gráfico de la izquierda viene a decirnos básicamente que la tasa de paro de la población con estudios universitarios entre 30 y 34 años en España era sustancialmente más elevada que en el conjunto de la zona del euro, prácticamente doblaba esa tasa de paro el que vemos en el conjunto de la zona del euro, y además esa comparación desfavorable, esa situación desfavorable para nuestros titulados se extendía a prácticamente todas las titulaciones. Es decir, no es una cuestión de que nuestros alumnos escojan mal las carreras o carreras que no tienen salidas. Bueno, algo de eso puede haber, pero desde luego vemos que en prácticamente todas las titulaciones la tasa de paro de los graduados españoles es sistemáticamente y significativamente superior a la de sus comparables europeos, ¿no? Y además es más difícil para ellos, como se evidencia en el gráfico de la derecha, conseguir trabajos que estén adecuados a su nivel de cualificación, a su nivel de formación, ¿no? Con lo cual, bueno, quizá estos datos nos están diciendo algo sobre la necesidad imperiosa, urgente, de mejorar los sistemas de selección del personal docente, del personal investigador, y reforzar posiblemente la vinculación de la financiación de los centros educativos a objetivos de excelencia. Renta de los jóvenes. Bueno, la crisis de 2008 ya supuso una merma muy considerable de la renta de los hogares más jóvenes, ¿no? Esa flecha roja que viene a decirnos que los hogares encabezados por una persona menor de 35 años pues sufrieron en términos medios, en este caso la renta mediana de los hogares más jóvenes, cayó con fuerza entre 2007 y 2014, ¿no? Desde 2014 hasta 2019 tuvimos una recuperación muy intensa, pero una recuperación macroeconómica del PIB muy intensa, pero esa recuperación solo permitió recuperar parcialmente
una parte de esa renta que habían perdido los hogares más jóvenes. Es decir, a pesar de esos 5 o 6 años de crecimiento ininterrumpido, los hogares más jóvenes solo pudieron recuperar una fracción relativamente pequeña de toda la renta que habían perdido como consecuencia de la crisis financiera, ¿no? La situación es muy desigual en el caso de los hogares más mayores. Si os fijáis en el lado derecho de esta gráfica, en muchos casos ni siquiera sufrieron una pérdida de renta. De hecho, su renta aumentó de manera sustancial entre 2007 y 2014, y en el ciclo expansivo posterior, pues en algunos casos han conseguido aumentar esos niveles de renta. Es decir, la distribución de la renta por edades se ha vuelto sensiblemente más desfavorable para los hogares españoles en los últimos años. Y además son hogares que en general se enfrentan a un mayor nivel de incertidumbre sobre la renta futura, ¿no? Y esto es la evidencia que han producido recientemente varios investigadores del CENFI, del Banco de España, que vienen a confirmar bueno, que la incertidumbre sobre la renta futura, que es otra manera, digamos, de desigualdad, ¿no? y de generación de ciertos elementos de desutilidad para los trabajadores, ¿no? Porque en la medida en que tienes incertidumbre sobre tu renta futura, pues al final tus opciones se ven más mermadas, ¿no? Pues esta incertidumbre normalmente es significativamente más alta para los hogares, para los individuos más jóvenes. Ese es el mensaje del gráfico de la izquierda. Y además sabemos que para aquellos individuos que ya de por sí se enfrentan a mayores niveles de incertidumbre sobre su renta futura, pues lo que vemos es que al menos durante la crisis pasada, este es el mensaje del gráfico de la derecha, su nivel de incertidumbre sobre sus rentas futuras, de hecho aumentó de manera muy significativa. Esa línea azul que vemos que aumenta considerablemente durante los años de la anterior crisis, ¿no? Con lo cual, a futuro todavía no se ha hecho este análisis, pero cabe esperar, me temo, que se vuelva a producir ese aumento de la incertidumbre sobre la renta futura de estos hogares más jóvenes, ¿no? No solo los jóvenes, sino en general, bueno, pues los hogares con contratos laborales temporales y con rentas más bajas se enfrentan a este tipo de dificultad añadida, ¿no? En términos del impacto de la pandemia sobre los distintos hogares por edades, bueno, pues lo que estamos viendo es que esta crisis está impactando con especial intensidad a las rentas laborales de los más jóvenes, ¿no? Y en parte esto tiene que ver con el hecho de que los trabajadores más jóvenes tienden, en términos proporcionales, a ocuparse en una proporción relativamente más elevada en esas industrias sociales, en esos sectores que justamente se están viendo más afectados por la pandemia, ¿no? Y ese es un poco el mensaje del gráfico de la izquierda, ¿no? Como veis, el porcentaje de trabajadores jóvenes en los sectores sociales, comercio, hostelería, etcétera, pues es más alto que el porcentaje de estos trabajadores en otras industrias más estables que se están viendo menos afectadas por la crisis, ¿no? Y además hemos constatado que la capacidad de teletrabajo de los jóvenes, seguramente por su mayor presencia en este tipo de sectores más vulnerables, ha sido durante el año 2020 más pequeña que en el caso de otros trabajadores de edades más avanzadas que normalmente se emplean en sectores que permiten con más facilidad esa opción del teletrabajo. Esto está provocando, la conjunción de estos factores está provocando que aumente el porcentaje de individuos jóvenes sin ingresos, que ya era de por sí bastante elevado antes de la pandemia, ¿no? Este gráfico básicamente viene a decirnos que antes de la pandemia aproximadamente algo menos de una tercera parte de los individuos menores de 30 años no tenían ingresos, y como consecuencia de la pandemia, bueno, pues ese porcentaje podría haber superado incluso el 35%, ¿no? Un porcentaje que en todo caso es sensiblemente superior por razones, por otro lado, naturales, obvias, a los individuos de mayor edad, ¿no? Muchos de estos elementos, digamos, de vulnerabilidad de los jóvenes en el plano económico, en el plano de las rentas, de sus ocupaciones y demás,
bueno, pues son simplemente el reflejo de un entorno de elevada vulnerabilidad laboral para muchos trabajadores jóvenes, ¿no? En particular, lo que vemos es que la tasa de parcialidad de los trabajadores jóvenes en nuestro país es muy elevada, aumentó de manera muy significativa como consecuencia de la crisis anterior y, como veis en el gráfico de la izquierda, se ha mantenido en niveles muy elevados. O sea, la tasa de parcialidad, es decir, el porcentaje de trabajadores que se emplean durante menos horas de la jornada normal, es muy elevado, es el más elevado de cualquier país de nuestro entorno, ¿no? Y lo que es también particularmente preocupante es que la tasa de parcialidad no voluntaria, no deseada, es decir, los trabajadores que trabajan menos de 8 horas al día porque no pueden trabajar más, también es de las más elevadas de los países de nuestro entorno. Y esta circunstancia afecta especialmente a los trabajadores más jóvenes, ¿no? Y bueno, pues otra dimensión en la que muestra, a mi entender, ese cierto grado de vulnerabilidad, de precariedad, si queréis, de muchos jóvenes en el mercado de trabajo, tiene que ver con la caída en la duración media de los contratos temporales, como veis en el panel de la derecha, ¿no? Donde, bueno, pues básicamente desde 2005 esa duración media de los contratos temporales ha caído desde cuatro meses, algo más de 4 meses, a algo menos de 3 meses en el año 2017. Es decir, la rotación de contratos solo ha hecho que aumentar en los últimos años, ¿no? Y toda esta bajo nivel digamos, de calidad en el vínculo de los jóvenes con el mercado de trabajo refleja, entre otros factores, pero de una manera muy directa, el elevado grado de dualidad del mercado de trabajo español. Es decir, el hecho de que tengamos, por un lado, trabajadores con contratos indefinidos con un elevado grado de protección frente al despido, frente a otros grupos de trabajadores con contratos temporales que tienen un grado de protección significativamente inferior, ¿no? La temporalidad en España en general es muy elevada, pero lo es particularmente también en el caso de los jóvenes, ¿eh? Como veis en el panel de la izquierda, la tasa de jóvenes con contratos temporales en España, bueno, pues en 2020 era incluso superior al 50%, es decir, más de la mitad de los jóvenes tenían un contrato temporal y es la tasa de temporalidad más alta de los países de la zona del euro que muestro en ese gráfico de la izquierda, ¿no? Y, bueno, a pesar de esa caída reciente que se ha observado en algunos casos, la ratio de temporalidad ha aumentado con particular intensidad en aquellos jóvenes con estudios, o es particularmente más elevada en aquellos jóvenes con estudios más bajos, ¿eh? Este grado, digamos, de vinculación más frágil, más precaria de muchos de nuestros jóvenes en el mercado de trabajo, bueno, también ha condicionado la incidencia, la efectividad de los ERTES de estos jóvenes durante la pandemia. Los ERTES han sido una herramienta en general tremendamente efectiva y útil durante esta crisis para mantener vivas esas relaciones laborales de los trabajadores y de sus empresas, especialmente en aquellos sectores más fuertemente golpeados por la crisis. Sin embargo, los trabajadores jóvenes, en muchos casos, como mencionaba antes, con contratos temporales, con poca antigüedad, etcétera, etcétera, pues se han beneficiado en menor medida de esta herramienta, de este escudo frente al desempleo, ¿no? Y bueno, pues recientemente en el Servicio de Estudios hemos publicado varios trabajos mostrando cómo efectivamente los ERTES, por esa menor vinculación de los jóvenes al mercado laboral, pues han sido menos efectivos para mantener el empleo de estos trabajadores, ¿no? Sobre todo cuando les comparamos con trabajadores con más antigüedad, más edad y una mejor calidad en su vinculación con el mercado laboral. Perdón. Estamos también identificando en los últimos años un retraso progresivo en la edad de emancipación de los jóvenes en el momento en que dejan el hogar de los padres, y en paralelo también se está produciendo una caída muy intensa en la tasa de propiedad de vivienda entre los hogares más jóvenes, ¿eh? Por ejemplo, respecto a esto último, entre entre las personas nacidas en 1976, aproximadamente el 26% de los mismos eran propietarios de su vivienda principal cuando tenían 29 años, 26%.
22 años después, es decir, los nacidos en 1988, solo el 7% tenía una vivienda a los 29 años. Es decir, se está produciendo una caída bastante intensa en esa tasa de propiedad de la vivienda, ¿eh? Y esto está dando lugar a un aumento muy significativo que ha sido particularmente visible después de la última crisis en, digamos, el recurso de los hogares más jóvenes al mercado del alquiler, ¿no? En algunos casos puede ser una elección absolutamente libre, consciente y plenamente voluntaria, ¿no? Pero me da la sensación de que en muchos casos esto es así porque la opción de comprar una casa pues es realmente onerosa o directamente inaccesible para muchos de estos jóvenes, ¿no? A mí me llamó la atención mucho la primera vez que vi este porcentaje que voy a comentar a continuación. Solamente entre 2014 y 2017, es decir, solamente 3 años, en 3 años, el porcentaje de hogares con cabeza de familia menor de 35 años que vivían en régimen de alquiler subió en más de 12 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 43% de estos hogares. Es decir, se ha producido un aumento de los hogares jóvenes alquilados que posiblemente no tenga parangón en las últimas décadas, ¿no? Este fuerte aumento de la demanda de los hogares jóvenes de viviendas en régimen de alquiler, en un contexto en el que sabemos que la oferta de alquiler en España siempre ha sido reducida y a corto plazo es bastante inelástica, está prácticamente dada o es muy poco, es difícil aumentarla de manera significativa, ha dado como resultado un aumento muy acusado en los precios del alquiler, ¿no? En el gráfico de la izquierda muestro distintos indicadores que básicamente vienen a decirnos que durante el anterior ciclo expansivo, entre 2013 o 14 y 2019, pues en el conjunto del país los precios de alquiler pudieron haber aumentado a una tasa acumulada del orden del 50%, que podría haber sido incluso más elevada en algunos distritos de las grandes capitales, ¿no? Y todo ello ha redundado en el hecho de que el porcentaje de hogares que están alquilados y que dedican más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda en alquiler, pues en España en 2017 rozó el 40%, como veis en el gráfico de la derecha, y este es un porcentaje que solo estaba superado entre los cuatro grandes países del área del euro por Francia, es decir, una proporción significativa de los hogares jóvenes dedicaban pues una tercera parte o más de sus ingresos a pagar su alquiler, ¿no? Que es una proporción bastante elevada, ¿no? Bueno, estamos viendo también cuál puede ser el impacto de la pandemia sobre la natalidad, y lo que vimos es que, bueno, pues desde diciembre, enero y febrero se produjo una caída tremenda en la tasa de natalidad, seguramente como consecuencia de ese brutal aumento de la incertidumbre en el contexto de los meses más duros de la pandemia durante los meses de confinamiento, con caídas interanuales en los nacimientos del 20%, que es una auténtica barbaridad, que también hemos visto, aunque menores, en otros países de nuestro entorno, pero es verdad que los últimos datos, como veis en este gráfico, son mejores, son más alentadores y, bueno, ojalá que esta fortísima caída en la natalidad que hemos visto durante algunos meses sea solamente un fenómeno puramente temporal, ¿no? Bien, hacer frente a la pandemia ha supuesto una reacción muy contundente de las principales palancas de política económica, por supuesto de la política fiscal, que era la palanca principal, más directa y más potente con la que contaban las autoridades económicas. Y era necesario dar una respuesta contundente ante esta crisis, ¿no? Claro, la otra cara de la moneda es que como consecuencia de todas las medidas que se han articulado, insisto, seguramente necesarias para paliar el impacto de la pandemia, pues hemos aumentado de manera muy apreciable el endeudamiento público. En 2019 cerramos con una deuda del 95,5%, en 2020 hemos cerrado con una deuda pública del 120% del Producto Interior Bruto, ¿eh? Es decir, en un año hemos aumentado en 25 puntos de PIB el nivel de endeudamiento público. A futuro, una vez que superemos esta crisis sanitaria, será necesario recomponer esas cuentas públicas, sanearlas y volver a construir márgenes para que la política fiscal pueda actuar cuando venga otra crisis, ¿no? Y esto significa tener que acometer un proceso de consolidación fiscal, un proceso que seguramente, si se puede hacer bien, se tendrá que hacer durante un periodo de tiempo pues bastante prolongado, de manera gradual, ¿no?
Y esto significa que, bueno, habrá que reducir ese nivel de endeudamiento, habrá que reducir el déficit público y por una pura cuestión vegetativa, pues posiblemente cabe esperar que en mayor medida sean las generaciones más jóvenes las que acometan una parte importante de ese esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas, ¿no? Porque van a tener por delante suyo un mayor horizonte en el cual generar rentas y, en consecuencia, generar recursos con los que consolidar ese nivel, reducir ese nivel de deuda pública, ¿no? Relacionado con esto, España es uno de los países que va a envejecer más rápido de acuerdo a las proyecciones disponibles, tanto por instituciones nacionales como la AIREF, como por instituciones internacionales como la propia Comisión Europea. Somos el país donde uno de los países con una mayor esperanza de vida y eso es magnífico y ojalá siga ampliándose. Somos un país con una baja tasa de natalidad y, bueno, esto va a hacer que con el tiempo, dependiendo de cuáles sean los flujos migratorios, pues la sociedad española envejezca. Para que nos hagamos una idea, una tasa que miramos mucho los economistas, una ratio es la tasa de dependencia, que mide cuántos mayores de 65 años hay por cada persona en edad de trabajar, entre 16 años y 64 años. Bueno, grosso modo, en estos momentos podemos estar aproximadamente en una persona mayor por cada 3 personas en edad de trabajar. En 2050, que no está tan lejos cuando uno piensa en estos términos, pasaremos de una persona mayor por cada 3 en edad de trabajar a 2 personas mayores por cada 3 en edad de trabajar, de manera aproximada, ¿no? Y ese incremento va a ser de los más acusados que se van a ver, como se aprecia en el gráfico de la izquierda, en los países de nuestro entorno. Y esto plantea un mapa de disyuntivas a efectos de recalibrar el sistema público de pensiones, bueno, pues más desfavorable, lógicamente, entre la tasa de beneficio o el grado de generosidad del sistema de pensiones, si se quiere, y los ingresos que necesita ese sistema de pensiones, ¿no? Con lo cual, bueno, a no ser que aumentemos la edad de jubilación, por ejemplo, que podría ser algo absolutamente natural a efectos de acompasar el tiempo que pasamos trabajando de nuestra vida con ese aumento en la esperanza de vida, pero en todo caso, si quisiéramos mantener una tasa de beneficio, un grado de generosidad de las pensiones similar al actual, tendríamos que aceptar un aumento significativo de las contribuciones necesarias para mantener el sistema público de pensiones y viceversa. Si queremos mantener las contribuciones, los ingresos actuales, digamos, pues o bien aumentamos, digamos, esa capacidad de generación de renta, de riqueza durante la vida laboral, incluyendo la posibilidad de ampliar esa vida laboral, o si no, pues el grado de generosidad de las pensiones, por una cuestión puramente aritmética, pues se podría haber reducido, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cuestión que, como sabéis, bueno, pues preocupa a muchos gobiernos de nuestro entorno y que lógicamente, bueno, pues también preocupa mucho en nuestro país y hay toda una discusión en la que lógicamente no voy a entrar en estos momentos acerca de cómo reforzar esa viabilidad a medio y largo plazo del sistema público de pensiones, porque con esa evolución de la demografía, con ese envejecimiento al que se enfrenta la sociedad española, es necesario, digamos, reconsiderar alguno de esos parámetros fundamentales del sistema de pensiones para hacerlo absolutamente viable y sostenible en cualquier circunstancia, en cualquier escenario a medio y largo plazo. Voy terminando. Reto medioambiental. Los objetivos que nos hemos fijado para 2030 son muy ambiciosos y yo creo que eso está bien. Y en buena medida seguramente eso refleja también ese cambio de preferencias de las generaciones más jóvenes que son más sensibles y está bien que sea así, desde luego, yo por lo menos comparto esa opinión, a las cuestiones medioambientales, a las cuestiones de sostenibilidad de nuestra sociedad, de nuestra economía. Pero esto seguramente cumplir con esos objetivos pues no es
no es gratis, digamos, ¿no? Esto va a suponer la necesaria movilización de recursos para hacer a nuestras economías, digamos, más verdes, más sostenibles, ¿no? Y bueno, en este sentido, España presenta una brecha de recaudación de impuestos medioambientales con respecto a la zona del euro que es significativa, que es de casi un punto porcentual de PIB, ¿no? Y cabe esperar que, bueno, pues que en los próximos años dar cuenta de esos retos medioambientales pues suponga asimismo la necesidad de obtener nuevos ingresos, ¿no? Y de nuevo, a ver, en la medida en que son retos que van a estar con nosotros durante muchos años, potencialmente durante bastantes décadas, pues esto es algo que lógicamente va a afectar de una manera muy directa a las generaciones más jóvenes, ¿no? Afortunadamente, para lidiar con este reto y seguramente con muchos de los retos anteriores, y no todos son malas noticias en este sentido, contamos con una palanca que tampoco tiene precedentes, que es el Fondo de Recuperación Europea Next Generation EU, ¿no? Que, como digo, es una iniciativa europea muy oportuna, absolutamente necesaria, con la que no habíamos contado hasta el momento, ¿no? Y bueno, esta herramienta que pone mucho énfasis a la hora de dedicar recursos a cuestiones medioambientales, pues creemos que es una herramienta que debe utilizarse de la manera más eficaz posible, ¿no? Porque puede ser una herramienta verdaderamente modernizadora, dinamizadora de nuestra economía, ¿no? Y bueno, creemos que es el momento de colectivamente poner el mejor de nuestros esfuerzos para que estos fondos se utilicen de la mejor manera posible, ¿no? En su denominación está Next Generation, o sea, es algo que debemos hacer bien porque se lo debemos a las generaciones que vienen detrás nuestro, ¿no? Y termino con unas reflexiones finales que resumen un poco lo dicho hasta el momento. La economía española ya tenía retos importantes antes de la pandemia. La pandemia ha hecho más evidentes o más exigentes algunos de estos retos y, bueno, pues algunos de estos retos por su propia naturaleza ya están afectando y lo van a hacer a las generaciones jóvenes, más jóvenes, a las de hoy y a las que vengan detrás nuestro, ¿no? Y en una serie de ámbitos que son absolutamente fundamentales para la economía y que son fundamentales para cualquier persona, ¿no? Desde el sistema educativo, mercado de trabajo, rentas, finanzas públicas, pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? No todos son malas noticias y vuelvo a lo que comentaba al hilo de la entrada de Agustín. El- la situación es exigente, la situación es compleja, nos ha venido esta pandemia en un momento particularmente desafortunado, con unas implicaciones muy serias, con unas implicaciones graves, pero disponemos de palancas importantes que convenientemente activadas y utilizadas, pues pueden, yo creo, dar una respuesta satisfactoria y duradera a muchos de estos retos, ¿no? Y esas palancas básicamente son tres, ¿no? Sabéis que desde esta institución insistimos con mucha frecuencia en la necesidad de diseñar, abordar una agenda de reformas estructurales que sea ambiciosa, porque los retos son importantes, ¿eh? Y necesitamos una respuesta a la altura de la magnitud de esos retos. Que sea integral, es decir, que cubra los ámbitos más relevantes, que como he dicho antes son muchos y muy variados, ¿no? Y además tiene que ser una estrategia absolutamente con una vocación de absoluta permanencia, porque son retos que tienen que abordarse durante muchos años, ¿no? Y esto básicamente solo es posible si esa respuesta reformista se da desde la base de amplios consensos políticos y sociales. Eh, Necesitamos un plan de consolidación de finanzas públicas, como decía antes, para volver a reconstruir fundamentalmente los márgenes de utilización de la política fiscal cuando venga otra crisis. Y vendrá otra crisis, no nos quepa la menor duda. No sabemos ni cuándo ni qué aspecto tendrá, pero necesitamos volver a tener cargada, digamos, el arma que ha sido más eficaz y que ha sido más potente en esta crisis, que ha sido la política presupuestaria. Y, por supuesto, como decía antes, tenemos ese recurso del cual no habíamos podido disponer los europeos hasta este momento, que ahora ya es una realidad, que es el Fondo de Recuperación Next Generation EU y que tiene que aplicarse, lógicamente, de la mejor manera posible. Y yo lo dejaría de momento aquí, Agustín. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias. Es vuestro
Yo voy a hacer de guardia de tráfico solo, de modo que no sé qué tenéis previsto, Laura o Álvaro, ¿quién empieza antes? Yo creo que dejamos a Laura, ¿no? Que empiece. Yo tengo, claro, es que tengo que decir algo, tengo que decir dos cosas. Primero, muchas gracias, Oscar, por la presentación y que sea todo tan gráfico que a veces cuesta mucho saber de qué estamos hablando si no tenemos los gráficos delante. Y segundo, es que básicamente lo que voy a hacer sin haberlo pensado es narrar los datos que ha aportado Oscar. Lo que pasa es que va a ser un poquito largo porque, bueno, me lo he preparado para que fuera una intervención un poquito más larga, entonces como prefiráis. Tal vez por eso, no sé si dejarme después de Álvaro o antes. Como vosotros queráis, ¿eh? Álvaro, Dale tú, Laura, no te preocupes. No te preocupes, ¿Sí? Laura. Vale, muy bien. Pues gracias. Muchas gracias por haberme traído como una representante, aunque tengo que decir que yo solo puedo representar a la franja comprendida por los universitarios entre los 25 y 35 años aproximadamente. La generación más preparada de la historia, en referencia a la que coloquialmente conocemos como generación millennial. Hay un dato que me gusta destacar, que es que por grupos de edad, según el INE, la población de 25 a 35 años, un 40,6% de hombres y un 52,4% de mujeres tienen un nivel de formación correspondiente a la educación superior y doctorado, lo que ayuda a inflar la idea de que somos la generación más preparada de la historia. Sin embargo, creo que merece la pena reflexionar un momento sobre quién achacó dicho nombre o, más claramente, de dónde procede la idea de que la generación millennial es la más preparada de la historia. Esta pregunta tiene una respuesta evidente. La primera es que, bueno, somos la generación con el porcentaje de universitarios más alto. Pero claro, ¿por qué tantos de nosotros hemos ido a la universidad? Y aquí la segunda cuestión que para mí es interesante y que, a pesar de que es evidente, a mucha gente también le sorprende. Hemos ido a la universidad porque es lo que se suponía que tenías que hacer para tener éxito en esta vida. El éxito empieza o parte de la universidad. Y llevamos escuchando esto desde nuestra tierna infancia, en el instituto, en la universidad todos los días, por no mencionar al entorno familiar, que tantas expectativas tenía y tiene en nuestro brillante futuro. Todos vamos a ser CEOs, todos secretarios de Estado o todos secretarios generales de la ONU. No hemos sido los millennials los que nos hemos definido como la generación más preparada de la historia, sino que más bien somos una consecuencia. Nos creímos que ir a la universidad era un paso imprescindible para el éxito. Un éxito que además es entendido en términos de acumulación. La acumulación te va a llevar a un mayor nivel de felicidad. No pecamos de soberbios autodefiniéndonos de esta manera, pero sí de ingenuos porque de tanto escucharla nos la creímos. La realidad que nos encontramos, la generación más preparada de la historia, es un mundo que nos demanda un éxito incomparable a las generaciones anteriores, partiendo de la idea de que hemos nacido en un mundo radiante que nos brinda toda clase de oportunidades. Pero la realidad que nos hemos encontrado no se parece a este mundo lleno de oportunidades, sino más bien de frustraciones. Los avances tecnológicos que nos mejoran la calidad de vida y que han cambiado radicalmente los puestos de trabajo demandados por las empresas, también exigen una actualización constante y una conexión inmediata, la inmediatez como principal recurso. Conocimiento puntero aquí y ahora, a cambio, sin embargo, de prácticas no remuneradas, sobre todo si son curriculares, o salarios muy precarios y contratos raramente indefinidos, que esto también encaja con todos los datos aportados por Oscar, que no proporcionan, claro, en estas circunstancias, esto no proporciona seguridad económica suficiente como para iniciar tu propio camino. Aquí es donde se abren dos grandes temas que son los que quería incidir. Y son por qué los jóvenes universitarios salen al mercado laboral sin estar cualificados para los puestos que se demandan en las empresas y por qué estos jóvenes universitarios no tienen como prioridad su emancipación del núcleo familiar, entre las que me encuentro yo. Los programas formativos de las universidades, y esto entra también en consonancia con lo que estábamos comentando, lo que comentabas, Óscar, sobre la necesidad de actualizar y de mejorar el sistema universitario español, y es que tanto en las ramas de ciencias como en sociales tenemos un
un gran defecto y es común a ambas. Y es que en general cuenta con un alto porcentaje de asignaturas de aplicación práctica, ya puede ser programación o contabilidad, da igual la asignatura, cuyo contenido bien está completamente desfasado o es que directamente hay herramientas que se aportan en esa asignatura que ya no son viables, ya no se utilizan, o bien únicamente se enseña con teoría o con trabajos que no dejan de proponer casos teóricos y no prácticas. Y de nuevo, esto es aplicable a cualquier asignatura práctica. Estamos hablando desde archivística y el manejo de base de datos a arquitectura y el uso profesional de AutoCAD. De esta manera, es innegable que los programas formativos cuentan con asignaturas con nombres muy atractivos y muchas promesas de actividades de inclusión laboral, de temáticas punteras o actividades que luego simplemente pues, no se cumplen. Y el motivo no es en sí que la educación universitaria española no sea de calidad, sino la rigidez de la academia española. Los programas formativos son extremadamente rígidos, impidiendo el estudio de temáticas que están fuera del ámbito de tu propia carrera. En este sentido, yo estudié Relaciones Internacionales y si hubiera querido estudiar, por ejemplo, programación, una asignatura optativa, no me lo permite mi carrera. Tengo que hacer un curso que tiene un coste alto, además de que yo ya estoy pagando mi matrícula. Y todo esto teniendo en cuenta que tengo que estudiar idiomas porque ahora es evidente que ni siquiera se entiende que eres un solo idioma. Se parte de que al menos sabes inglés y español. Entonces, pues claro, siendo esta la situación, es muy difícil poder salirte de lo que únicamente aparece en el plan de tu carrera. Es complicado económica y en tiempo. Es muy complicado poder hacer esto. Entonces, precisamente la rigidez formativa y la desactualización de muchas asignaturas hace que los alumnos nos tengamos que buscar cursos y formaciones alternativas fuera de la carrera, que supone este coste de esfuerzo, tiempo y dinero que no siempre es posible. En las universidades es poco habitual que existan cursos de idiomas de calidad y con horarios flexibles a precios asumibles, al igual que tampoco existe una oferta de cursos técnicos para gente que no tenga que estar en una rama técnica o incluso cursos de, por ejemplo, oratoria para gente que sea de carreras más técnicas donde no tienen esa utilización más presente de la oratoria para hacer exposiciones, por ejemplo. Y claro, después de todo esto, ¿qué hace el joven de la generación más preparada de la historia? Pues se encuentra en la siguiente situación. Ha estudiado una carrera, ha hecho una buena cantidad de actividades y cursos fuera de ella para poder estar formado y ser competitivo, tal como le han dicho. Y él cree que está totalmente preparado. ¿Cómo no va a estar preparado, no? Pero, sin embargo, lo que se ve desde fuera es un joven más con un título, poca experiencia, si no nula, y con un conjunto de conocimientos que están muy bien, pero no son lo que buscan. Y aquí la siguiente cuestión. La generación más preparada de la historia tenemos también tan asumido que como no vamos a tener un empleo fijo o más que fijo, indefinido, que se centre en lo que nosotros hemos estudiado, tenemos tremendamente asumida la inseguridad económica. Por eso no es una urgencia, que esto es lo que comentábamos, Agustín, la primera vez que mantuvimos contacto, que no es una urgencia para los más jóvenes o al menos para mi generación la independencia porque no te la planteas como algo posible. O sea, simplemente es un lujo que no te puedes permitir a los 25 años y que tampoco planteas que te puedas permitir en los 3 siguientes años. Nos dijeron que éramos la generación más preparada de la historia y luego que sería la primera que viviría peor que sus padres. Pero claro, teníamos el listón tan alto que la frustración era inevitable. El fracaso en lo relativo a estas expectativas era algo casi certero. Yo elegí estudiar Relaciones Internacionales porque tenía 17 años y como tenía el mundo lleno de oportunidades, eso es lo que me habían dicho, y que yo, por supuesto, me lo había creído, yo quería cambiar el mundo, yo estaba convencida de que lo iba a hacer. Hasta que al estudiar la carrera me di cuenta de que no es lo que quería y que el mundo es muchísimo más complicado de lo que parecía que era. Por eso luego decidí estudiar Historia Contemporánea, porque quería hacer algo que me gustara hasta realmente saber en qué me quería dedicar los siguientes 50 años de mi vida. Hice Historia Contemporánea, me dediqué a la investigación y más tarde me di cuenta de que me gustaría profundizar en un campo que no había tocado y que siempre había asumido que se me daba bien, que se me daba mal, como es el de la tecnología.
siempre había sido la broma que, bueno, los de ciencias sociales no tienen cabeza, ¿no? Para matemáticas o para ingeniería y por eso van a ciencias sociales. Esto es una frase horrible que hemos oído los de sociales en demasiadas ocasiones. Y cuando entré en el curso de Generation Spain y me di cuenta que no solamente me encantaba, sino que se me daba bien, una parte importante de mi mentalidad cambió. No he querido centrar mi discurso en mi historia concretamente porque no es solo mi historia, es la historia de muchísimas personas que conozco, de la gran mayoría. Todos nosotros tenemos esa sensación de haber fracasado, cuando eso es erróneo. No hemos fracasado, o sea, hemos elegido más tarde. Con 17 años no siempre tienes claro lo que quieres hacer y tampoco se puede creer que eso va a ser algo que vaya a pasar. Ahora mismo mi trabajo me hace muy feliz y sin embargo lo que elegí con 17 años no me hacía feliz. Esto no significa que yo haya fracasado, sin embargo, lo único que significa es que después de un par de fracasos he acertado. Y creo que lo que hay que intentar potenciar y hacer ver y que prevalezca es el hecho de que finalmente has acertado. Y bueno, quería acabar con una pequeña reflexión que es esto que siempre decimos de tener que vivir mejor que nuestros padres y por tanto poner un listón muy alto a las siguientes generaciones y esperar que los cumplan, que cumplan esas expectativas que nosotros nos hemos puesto. Creo que a veces no existen los recursos necesarios para llegar a esas expectativas o que incluso esa generación joven no quiere llegar a esas expectativas. El coste mental es demasiado alto. Y creo que esto es algo que hay que tener en cuenta. También como sociedad, ver hacia dónde nos queremos dirigir y qué es lo que demandamos de las generaciones más jóvenes para que nos lleven a nosotros o a otras generaciones más mayores. Y bueno, con esto quería finalizar. Quería saber, bueno, me parece interesante porque creo que he narrado un poco, en parte, los datos que había dado Óscar, pero con una conclusión un poco diferente. Y es el repensar esas expectativas que tenemos de las siguientes generaciones. Gracias. No sé si Óscar quieres comentar y dialogar algo con Laura o esperamos a que prefieres que hable Álvaro antes. No, como quieras, Agustín. Vamos, me ha parecido absolutamente brillante la exposición de Laura. Bueno, tampoco quiero que de mi presentación se interprete que os estamos traspasando unas expectativas muy, muy elevadas, ¿no? Mi presentación simplemente aspira humildemente a promover una discusión como la que podamos tener esta tarde aquí o en otros ámbitos sobre la necesidad de abordar una serie de retos que creo que son absolutamente imprescindibles para que las generaciones jóvenes os podáis enfrentar a un entorno que va a ser exigente en muchos sentidos, que va a ser muy competitivo, bueno, pues con unas garantías y en unas condiciones que no sean particularmente desfavorables, porque en algunos casos y en algunas dimensiones como las que he señalado, creo que ya estamos en esa situación de condiciones muy desfavorables para los jóvenes, ¿no? Y luego a nivel individual, pues lógicamente cada uno tiene que escoger su camino, pero yo no quiero traspasarte unas expectativas determinadas, simplemente quiero reconocer la responsabilidad que tenemos las personas que hemos pasado antes que vosotros y sobre todo aquellos que de alguna manera tenemos pequeñas o menos pequeñas o más grandes responsabilidades en la gestión de lo público para tratar de arreglar determinadas cosas. No está escrito en ningún sitio que el futuro de las generaciones jóvenes tenga que ser necesariamente malo o peor que las anteriores. O sea, será el fruto de decisiones humanas en muchos casos. Olvidémonos de virus, catástrofes y demás, ¿no? Pero esto será el fruto de decisiones acertadas o erróneas de seres humanos, con lo cual no está escrito en el cielo y desde luego yo no sería derrotista en absoluto, ¿no? Un par de matices sobre cosas muy concretas que has señalado, Laura. Yo me he centrado hoy por cuestión, porque me habéis invitado desde el entorno universitario a dar unos datos que no eran muy halagüeños sobre el rendimiento universitario. Podría estar absolutamente de acuerdo con tu diagnóstico sobre la necesidad de refrescar currículums, adaptarlos, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero hay otros ámbitos que son absolutamente esenciales para los jóvenes. La formación profesional es fundamental mejorar esa palanca de formación, ¿no? Que es Sí, el esqueleto de buena parte por ejemplo, de la industria alemana, ni más ni menos, sí, ¿no? sí. Alemania es un caso de éxito que ha hecho una formación profesional absolutamente dinámica y provechosa, y yo creo que este país, solamente con copiar lo que ha hecho Alemania, estaríamos haciendo muchísimo por nuestros jóvenes, ¿no? Y Sí. luego el tema de la generación más capacitada, más formada de la historia. Seguramente esto es así, yo me congratulo de que sea así, digamos en términos absolutos. Pero yo creo que lo tenéis también que poner un poco en contexto, ¿no? Y tenéis que al mismo tiempo reconocer que sois una generación que vais a tener que enfrentaros a un mundo muy globalizado y por consiguiente más expuestos a competencia de todo tipo y de todo el planeta, con lo cual Ujú. ante esas circunstancias no te vale tener la capacitación que teníamos hace 20, 30 o 50 años, porque el entorno solamente Totalmente. en esa dimensión va a ser bastante más exigente, ¿eh? Y además vais a tener que manejaros con un capital económico, con un capital tecnológico que también es mucho más exigente en términos de los conocimientos, las capacidades y las habilidades que tenéis que acumular, ¿eh? Sí, Es decir, no es lo mismo formarse para manejar continuamente Big Data, inteligencia artificial, drones, robots, etcétera, que es el mundo en el que en principio os vais a tener que manejar, que para manejar, pues no sé, un arado hace 60 años, ¿no? Con lo cual, sí, la generación más formada en términos absolutos, pero los términos absolutos en este entorno pueden ser poco informativos, ¿no? Con lo cual, ese argumento que no nos lleve a la complacencia, ¿eh? Yo metería aquí un par de cosas en este diálogo que han preguntado dos en el auditorio. Javier y María Armas, de alguna manera. Javier dice que no es el problema que ha expuesto Laura de desacoplamiento entre la formación de la universidad y las empresas, sino que los jóvenes se encuentran que no tienen oportunidades. Y María Armas insiste en lo mismo. Es decir, que estén bien o claro. mal formados, lo que no tienen es oportunidades, es lo que ha defendido de alguna manera. ¿Qué Yo Puedo, opináis? estaría totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Laura, palabra por palabra. Hay un desacoplamiento, una falta de sí. ajuste entre lo que demanda el mundo empresarial y el tipo de habilidades y conocimientos que produce el sistema educativo. Es Y que eso la se traduce en cuestión, falta de oportunidades, por supuesto, mm, pero ¿qué son esas faltas de oportunidades? Hay que trabajarlas. ¿Y cómo hay que trabajarlas? Formando a los estudiantes en aquellas habilidades, capacidades que demanda el mundo económico, el mundo empresarial. sí. Es mi opinión, No, vamos. no sé si mi micrófono está conectado. Sí, Sí, vale, genial. Pues en ese sentido, claro, no hay oportunidades. Sí que las hay, lo que pasa es que no las conocemos. O sea, quiero decir, en RPA hay oportunidades, pero vamos, todas las que quieras. Pero claro, ¿quién te dice que existe RPA? ¿Quién sabe que ahora mismo lo que más es algo que se puede aprender de forma más o menos sencilla? O otras tecnologías que también se pueden aprender. El siguiente paso del RPA es el Machine Learning. Desde RPA ya puedes avanzar hacia Machine Learning o puedes, digamos, reorientarte. Lo que pasa es que, claro, no hay las mismas oportunidades que había hace 10 años, porque ya no, esas oportunidades ya no existen. Es decir, ya no es tan importante. Hay, por ejemplo, yo literalmente hago robots que representan trabajos humanos. Es que hay ciertos trabajos que ya no tienen por qué hacerlos los humanos. Entonces, claro, esa oportunidad no la vas a ver porque ya se está robotizando. Entonces, claro, es cierto que las oportunidades son muy precarias, es cierto que hay oportunidades realmente precarias y que no, el salario que ponen dificulta muchísimo poder tener una independencia económica, eso es totalmente cierto. Pero la cuestión de si hay oportunidades o no, eso ya lo discuto más porque sí que existen, lo que pasa es que no se sabe que existen, por decirlo de alguna forma, o no te ves dentro de ese perfil. O sea, si a mí hace 2 años yo hubiera visto todas las ofertas de LinkedIn, claramente yo no encajaba en ninguna, pero después de hacer una formación de RPA y técnica, ya sí. Bueno, eso por un lado. Y por otro, Óscar, no quería dar a entender que es tu presentación
la que nos pone expectativas, sino la sensación general de que tenemos que cumplir, que hay algo que hay que cumplir. Esa idea constante del entorno familiar o del entorno más de amigos, de que no tenemos el éxito suficiente, incluso aunque tengamos un puesto adecuado, no es lo que esperaban de nosotros, que falta algo, que no estamos llegando a cumplir, digamos, esas expectativas. Es un poco más una sensación que algo tangible, digamos. ¿Os Y bueno, parece, lo Álvaro? último. Bueno, perdón. Perdóname, Lo Álvaro. último. Laura, Perdón, lo dime. último es lo de la generación más preparada de la historia. Yo estoy totalmente de acuerdo, no creo que lo seamos en absoluto. Lo que pasa es que la gente se mueve mucho por el porcentaje. A mí me hace mucha gracia cuando dicen la generación más preparada de la historia, porque yo no creo que mi padre estuviera ni mucho menos preparado que yo. Y bueno, incluso mis abuelos en algunas ocasiones, porque ¿preparado para qué? La cuestión es preparado para qué. Así que, bueno, simplemente ese último comentario y ahora ya sí que lo siento. Perdón. Gracias. Damos entrada a Álvaro, si os parece. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es difícil, ¿no?, hablar y transmitir las ideas después de tan ilustres ponentes, porque al final, oye, habéis expuesto muy claramente vuestras ideas y la información que traíais. Y uno de los puntos, yo creo que no, hacia donde quiero enfocar estas posiciones, vale, los datos están, Óscar yo creo que no ha venido a mentirnos, nos ha dicho la realidad, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué acciones tomamos y ante qué podemos trabajar o con qué herramientas podemos enfrentar la solución que tenemos ahora, ¿no? Y tenemos un problema y hay que ir a por ello. Entonces ese es un poco el punto que yo quería y quiero transmitir ahora con unas pequeñas pinceladas, ¿no?, de análisis de los datos que nos ha traído Óscar y acompañando muy bien lo que Laura nos ha presentado, ¿no? Para mí el entendimiento, ¿no?, y soy muy positivo, o sea, yo lo veo siempre todo como una oportunidad y aunque los datos parezca que son desfavorables, no los intento ver así, intentamos verlos y además los jóvenes somos muy resilientes, los intentamos ver con fuerza y con una energía que dices, bueno, pues aunque tenga una adversidad, tengo que luchar contra ella, ¿no? Quizás nos encontramos más ante un problema de una estructura social compleja que reclama a voz en grito un cambio más que una juventud que no tenga ganas. Yo creo que la juventud ganas tiene. Entonces, bueno, yendo un poco a los datos para llegar a cómo obtener conclusiones. En mi opinión, creo que los datos deberían romperse, ¿no? Al final hablamos de una generación joven y aquí incluimos un perfil cualificado y un perfil no cualificado. Claro, esta discrepancia es importante, teniendo en cuenta que el dato que ha dado Óscar, ¿no?, es que tenemos un 30% de no cualificados, el 70% nos queda universitarios. Dices, bueno, estamos haciendo una amalgama ahí de dos perfiles que son claramente diferentes en cuanto a la solución que requiere o que necesita cada uno salir de este bache, llamémoslo así, ¿no? ¿Qué cosas positivas tenemos los jóvenes? Muchas. He dicho, la resiliencia, pero tenemos la capacidad de que los cambios nos asustan en menor medida, tenemos la capacidad de volar, de movernos, de mirar hacia otro lado, de volver a levantarnos. Todo eso son valores y virtudes que tenemos siempre que llevar por bandera y precisamente por la generación que somos, muy preparada o con muchos títulos, pero estamos listos para ello. Entonces, dicho esto, para mí realizar una lectura conjunta de una muestra poblacional que mezcla los perfiles cualificados y los no cualificados es correcto en cuanto a dar datos, erróneo en cuanto a buscar unas soluciones para cada uno de los perfiles, porque, y aquí es donde quiero ir, veremos que son distintas, ¿no?, de uno y de otro. Dices, el sector cualificado, la juventud no está diferencialmente menos cualificada o más, por así decirlo, no hay mucha brecha entre un perfil joven cualificado y un perfil maduro cualificado. La principal brecha que puede ser la experiencia, pero eso no lo podemos suplir con la capacidad de adaptación. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, ante esta tesitura, dices, ¿por qué el perfil maduro hace 50 años, 30 años, 25 años tenía una capacidad adquisitiva superior a la mía? Yo creo que aquí empezamos a entrar ya, ¿no?, en lo que es la raíz y los matices. Oye, pues quizás es que yo tengo una carga superior, ha crecido el coste de la vida. Me encuentro en un momento en el que todo vale más y aunque yo gane más quizás, ¿no?, que lo que era ese perfil maduro, accedo a menos.
Entonces nos encontramos en eso, en un crecimiento de lo que es el día a día. ¿Por qué? Por muchos motivos. No es un motivo únicamente tributario, sino que también es un motivo de que todo se ha encarecido y eso nos priva de capacidad adquisitiva. Yo creo que aquí empezamos a entrar ya en las cuestiones, ¿no? ¿Cómo puedo recuperar el poder económico que tenía hace 50 años, 30 años, 25 años? Esa sería una de las grandes preguntas para empezar a encontrar soluciones, teniendo en cuenta como punto de partida todos los datos que has dado, Óscar, que son veraces, es que es la realidad, ¿no? Pero si me voy a un perfil cualificado, ¿cómo consigo que esta persona que ha estudiado y que ya por fin ha encontrado su trabajo pueda adquirir lo que se adquiría hace 25 años? Ese como primer punto, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que la expectativa aquí no es muy positiva con ese 120% de deuda y compañía, ¿no? Y por otro, abro para debatir, ¿no? El perfil no cualificado. El perfil no cualificado, si nos vamos, ¿no?, a su entendimiento más básico, se diferencia muy poco de su perfil maduro no cualificado. Aquí únicamente te puedes basar en los años, ¿no?, de trabajo que esa persona haya tenido y, como decís, ¿no?, en el tipo de sector donde él pueda ir ubicándose y donde quiera trabajar. Por tanto, este bloque no podemos medirlo y buscar la solución como un segmento individual de jóvenes, sino que este es más un segmento conjunto. Es decir, cómo yo soluciono el perfil no cualificado, bien tenga 20 años o bien tenga 45 años. La solución macroeconómica debería ser muy conjunta, no muy paralela. Quizás, y aquí apoyo lo que se ha dicho, una de las posibles respuestas sea romper ese falso o esa falsa creencia de que universidad significa cualificación, cuando a lo mejor cualificación significa ser un maestro, ser formación profesional, o bien sea aprender un oficio. Ya no existen oficios y para mí esto es un error, ¿no? No todos tenemos que estudiar una carrera universitaria, no es necesario. ¿Por qué? A ver, precisamente además la digitalización nos está enseñando esto. No todo se adquiere desde una carrera universitaria para ser alguien en un mundo digital, ¿no? En conclusión, ¿no?, y visto un poco los datos que son capaces de preocupar, ¿no?, ¿qué opciones podemos tomar y qué opciones vamos a tomar? Individualmente está claro que es seguir adelante, pero colectivamente, ¿no?, ¿qué opciones se nos presentan? ¿Cuáles podemos? ¿No? Yo creo que esta es la pregunta que debería debatirse. Ahí tienes retos, Óscar. Bueno, no, has dicho muchas cosas muy interesantes, Álvaro. Sobre el tema de que no he entrado en mi presentación en cuestiones de perfiles concretos, que seguramente cada perfil, si quieres, incluso tiene sus propios retos y demanda sus propias soluciones, ¿no? Pero bueno, mi aproximación ha sido fundamentalmente macroeconómica, ¿no?, mirando a los grandes agregados. Es verdad que cuando uno hace esta aproximación, bueno, pues pierde de vista esa finura, ¿no?, a la hora de identificar cuáles son las preocupaciones y los retos de determinados colectivos muy concretos, ¿no? Pero bueno, me he referido a cuestiones que de un modo u otro pues afectan a una parte importante de los jóvenes, ¿no? Y seguramente las medias son medias. Habrá gente que le vaya bastante mejor y gente que le vaya bastante peor, ¿no? Pero cuando uno mira tendencias de esas medias, ¿no?, de esas distribuciones en ventanas temporales amplias, pues ahí ya lo que sale, lo que te dicen los datos, pues empieza a cobrar más sentido, ¿no? Y bueno, pues seguramente haya jóvenes a los que les haya ido francamente muy bien en los últimos tiempos, y es normal y es deseable y es celebrable que sea así, ¿no? Pero en muchas dimensiones una parte importante, yo diría creciente, de jóvenes pues está enfrentando dificultades bastante importantes, ¿no? Y bueno, nosotros desde un Banco Central pues normalmente nuestra aproximación es más agregada, más macroeconómica, ¿no? Sobre la capacidad adquisitiva, a ver, a largo plazo la capacidad adquisitiva del individuo medio de un país como España en los últimos 50 años ha aumentado de manera muy considerable, ¿eh? Y la capacidad adquisitiva a largo plazo depende básicamente de la productividad de la economía, del buen funcionamiento de sus instituciones, de sus mercados clave, de factores, de productos, de mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Y en los últimos 50 años, por lo menos a nivel agregado, insisto, habrá ganadores, habrá perdedores, pero en términos medios
esa capacidad adquisitiva media a la que te referías, Álvaro, ha aumentado de manera absolutamente muy significativa, ¿no? Eh, si, si preguntas a alguien que se compró un piso en los años 70, pues te dirá que pagaba intereses del 30%, del veintitantos, porque la inflación, esa pérdida a corto plazo de la capacidad adquisitiva, pues era del veintitantos por ciento, del 20%, ¿no? A ver, afortunadamente ese tema de momento es un elemento de preocupación muy secundaria, con inflaciones bastante bajas, bastante estables y sin grandes sorpresas, ¿no? En ese sentido, yo creo que ese ámbito pues ha mejorado sustancialmente en los últimos tiempos, ¿no? Insisto, a largo plazo la capacidad adquisitiva real a la que te referías depende de la productividad, depende de la acumulación de capital físico, tecnológico y de capital humano, fundamentalmente, ¿no? Y de lo capaces que seamos de combinar esos factores de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible, y esto depende del entorno institucional de las economías y de las sociedades. No hay mucho misterio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Me preguntabas, y no quiero parecer aquí ni simplista ni mucho menos, ¿no? Ni frívolo. Me preguntabas cuáles son qué cosas hay que hacer. Pues mira, yo no pretendo aquí dar con ninguna palanca mágica, que seguramente no la hay como tal, ¿no? Pero yo, si me preguntáis cuál sería mi consejo para las generaciones jóvenes, y no soy particularmente apto ni hábil dando consejos, pero os diría tres cosas. Cuidad del planeta, porque esto pinta regular, ¿eh? Y en eso estáis bastante bien, porque parece que como decía antes, vuestra sensibilidad afortunadamente es bastante más elevada sobre cuestiones medioambientales que las de las generaciones más mayores. Y creo que eso es, sin duda alguna, algo muy positivo de vuestra generación. Segundo elemento, formaros, invertir siempre en capital humano, en vuestro propio capital humano, y hacedlo de manera continuada. El periodo de formación no termina el día que os graduáis en la escuela, y menos en un mundo, como decíamos antes, competitivo y tecnológicamente tan exigente. Tendréis que invertir toda vuestra vida en vuestra formación, en vuestro capital humano. Y si me permitís un consejo así un poco extraño, os va a sonar un poco extraño, no sé si puedes poner la diapositiva 19, que no de mi presentación. ¿Tenemos esa posibilidad de ponerla? Bueno, os lo digo efectivamente. Fijaros en el panel de la derecha. Y aquí viene mi pequeño tercer consejo. Votad. Votad. Los jóvenes normalmente votáis menos, salís a votar menos que las generaciones más mayores. Muy bien, por supuesto, muy bien. votad a quien queráis, Pues pero nada, votad. Expresad vuestras preferencias. Votáis menos y fijaros lo que pasó en el Brexit, porque los jóvenes se quedaron en casa. Todo esto es muy interesante y sabios consejos del maestro. Una ponencia brillantísima, la de Óscar, como no puede ser menos, totalmente omnicomprensiva. Unas vivencias muy interesantes, las de Laura, en el desacoplamiento fundamentalmente, y las de Álvaro en la diversificación entre los distintos tipos de jóvenes. Quiero terminar con una pregunta que nos envía Alberto de la Fuente, desde Alemania. Lo de desde Alemania lo dice al final y por eso tiene gracia, por eso se explica la pregunta. Él dice, yo estoy de acuerdo con Javier, hizo la primera pregunta, que no hay tal desacoplamiento, o no es lo importante el desacoplamiento entre la universidad y la empresa, sino que para él lo importante es que en España no hay estas oportunidades porque no hay industria. Esto lo escribe él desde Alemania. Aquí hay que ver cuál es el concepto de industria, cuál es la terciarización de la economía. Indudablemente no tenemos industria. ¿Qué es la formación profesional? ¿Por qué en España no hay importancia en la formación profesional?
No sé si todos estos son datos sobre los que Óscar nos podría decir una última palabra. Bueno, sobre la formación profesional, lo comentaba antes, una pieza absolutamente elemental del sistema de formación de cualquier país, y en España creo que hay consenso absoluto en que es mejorable. Además, me consta que las autoridades competentes están trabajando arduamente en mejorar nuestro sistema de formación profesional, y hay ejemplos internacionales, precisamente el de Alemania, que permite ser relativamente optimistas en que se puede hacer muy bien la formación profesional, ¿no? Me consta que también dentro de España, en el País Vasco, bueno, pues está funcionando muy bien esa formación profesional. Insisto, es absolutamente esencial para producir buenos profesionales, como señalaba Álvaro anteriormente, ¿no? No todo el mundo tiene ni debe ni tiene por qué ser universitario, ¿no? Y el mercado, afortunadamente, demanda ocupaciones y ofrece ocupaciones de muchos otros tipos, ¿no? Sobre la industria, vamos a ver, las economías avanzadas, conforme van subiendo en el escalafón de sofisticación económica y de riqueza, pues lo que estamos viendo es que normalmente dan un menor peso al sector industrial. Y esto hay que aceptarlo no como una maldición, sino como algo absolutamente natural. La industria pues cada vez pesa menos en economías como España, pero prácticamente en cualquier economía de nuestro entorno, ¿no? La cuestión es aquello que hagas, aquella elección estratégica sobre eso que se llama a veces modelo productivo, hazlo bien, hazlo de manera eficiente, productiva y competitiva. Y puede ser una economía muy robusta y muy próspera como la alemana, que efectivamente ha apostado históricamente por una industria fuerte, o puede ser una economía pues potencialmente muy vibrante y dinámica como lo puede ser la economía o partes de la economía británica, apostando por determinados servicios, ¿no? La cuestión es ser productivos, eficientes y competitivos en aquello a lo que nos dediquemos, ¿no? Y no tendría mucho más que añadir, Agustín, la verdad. Son cuestiones de mucho calado que darían para otras muchas tardes como esta, ¿no? Si puedo comentar algo, que no sé si tengo el micrófono abierto de nuevo. Sí, Ujú. se Sí te lo oye, tengo, sí. ¿no? Vale, gracias. Es que eso, creo que el tema de la formación profesional y cómo se ha relegado también tiene mucho que ver con esa narrativa y esa historia que contaba anteriormente sobre las expectativas y el ser siempre como llegar a cargos muy altos o a puestos muy altos o a desempeñar un papel muy importante. Dando por sentado que importante no se trata de lo que aportes a la sociedad y de cuán bueno sea eso para ti, sino en términos de cuán alto llegas. Y ese es uno de los problemas que creo que también tiene al menos mi generación, que es el hecho de que mucha gente que yo he conocido iba a la universidad porque, claro, había que ir a la universidad. ¿Y por qué no ibas a formación profesional? Porque estaba casi mal visto, como que era algo que se estaba perdiendo. Y con esto lo hemos comentado mucho entre grupos diferentes, tanto en la universidad como en lo demás, eh, como muchos es muy probable que hubiéramos tomado otro camino en su momento si no hubiera sido por la importancia que tenía en ese momento lo que era ir a la universidad. Y luego, sin embargo, las historias de mayor éxito luego entre compañeros míos y entre amigos ha sido gente que ha hecho formación profesional porque han tenido más opciones de trabajar y porque, bueno, ha sido directamente más lo que ellos querían hacer. Entonces, bueno, creo que el tema de también relegar la formación profesional ha venido un poco por ahí, por el tema de las expectativas e incluso ver como algo negativo el no ir a la universidad y hacer otro tipo de formaciones como la formación profesional. Aquí en nuestra mano está, ¿no? No cometer el mismo error y de cara a nuestros hijos, pues para que la balanza se equilibre, no vencerla hacia ambos extremos, ¿no? Al principio había pocas carreras, luego todos con carrera, pues ahora mantenemos un equilibrio. Pero bueno, en nuestra mano yo creo que está esa respuesta, ¿no? A decir, no cometamos el error de hay que estudiar por estudiar, no hay que tener Claro. 5 títulos, no. Si los necesitas bien, si no, no. Si los quieres y te gustan, adelante.
pero Totalmente. no es necesario. Y las salidas laborales, precisamente en esta industrialización o desindustrialización por el concepto de la industria que conocemos, pero es una nueva industrialización. El momento en el que toda la tecnología se llame sector secundario, creo que crece, no que decrece. Entonces, hay que ver que la formación profesional es la puerta para lo que van a ser los próximos técnicos operarios, ¿no?, de este sector secundario, que no por ser operario es peor, al revés, porque tendremos carrera y estaremos ahí, y que la formación profesional ayuda a eso, o sea, es necesario. Totalmente. Y es el nuevo sector de la industrialización, ¿eh? O sea, es que no, ¿cómo vamos a desindustrializarnos? Estamos locos. Sí, Agustín, no te oímos. No sé si estás hablando. ¿Me oís ahora? Sí, Sí, perfectamente, sí. Ahora sí me oís. Bueno, pues he tenido un percance, se me ha ido la luz porque se ha bajado un plomo, no sé por qué, se me ha apagado el ordenador y he tenido que reconectarme de nuevo. Mientras habéis continuado, sí. No, hemos habéis estado en continuado. silencio todo el rato. Anda, pues es una barbaridad, lo siento infinito, pero estas cosas pasan. Yo No, creí que no, pasaba. hemos continuado, Agustín, no te preocupes, Sí, que sí. han hecho Álvaro y Laura unas reflexiones pues muy interesantes, la verdad, como llevan haciendo toda la tarde, ¿no? Sobre el papel medular que tiene que jugar, como comentábamos antes, la formación profesional, ¿no? Y fundamental producir buenos técnicos y buenos profesionales, ¿no? Y bueno, incluso la sensación es que hay escasez de buenos profesionales en determinados oficios, ¿no? Y es claramente una muestra de ineficiencia tremenda, ¿no? Hay posiciones que no se llegan a cubrir porque el sistema no produce ese tipo de buenos profesionales, ¿no? Y esto nos tiene que hacer reflexionar a todos, pero hay un desacoplamiento, yo creo, fundamental entre el mundo empresarial y el mundo formativo y no podemos echar la culpa, y lo siento, sé que estoy en un entorno universitario, no podemos echar la culpa de ese desacople a las empresas. La culpa no puede estar en ese lado de la ecuación. Sé que los Muy bien. universitarios, Agustín, para que salgamos todos con deberes, yo creo que también tenéis deberes también que hacer. Y muchos, indudablemente, y tomamos nota. Os Entre ellos agradezco bajar la muchísimo. deuda. Los Es, universitarios, ¿no?, que salimos, bajamos la deuda, ese es nuestro deber. No, me refería a los responsables de sí, la gestión de la cosa universitaria como Agustín, ¿no? Era por suavizarlo, era por suavizarlo. sí. Os agradezco mucho a todos. Creo que ha sido muy fecundo, nos hemos pasado de tiempo, siento mucho el percance final. Esto es como después de la guerra nuestra, vosotros no vivíais, pero entonces se iba la luz a todas horas. Bueno, muchísimas gracias, Óscar, enormemente fecundo y muy brillante. Muchísimas gracias a los dos, porque habéis aportado esa frescura, esa juventud, esas ideas, lo que sentís, lo que vivís. El próximo día tendremos la tercera sesión de este ciclo, que es la referida a las empresas. Para eso vendrán a estar con nosotros Elena Pisonero, que no lo he dicho desde el principio y debía haberlo dicho. Elena Pisonero, que la conocéis todos y también es del Consejo del Observatorio, ha sido la coorganizadora conmigo de este ciclo y la que más ha aportado a este ciclo. Estará Elena Pisonero, Alejandra Kindelan, y el agente Hunter Kindeland del Banco de Santander, y Ramón Puello, Ramón Puello es un socio responsable de KPMG, Puello Viñuales, que es un referente en este tema. Entonces os emplazo para la semana que viene. Muchísimas gracias, Óscar, por tu afabilidad, tu sapiencia y tu tiempo. Muchísimas gracias a vuestra frescura, queridos Laura y Álvaro, y gracias a todo el auditorio. Un abrazo a todos. Un placer, gracias, un abrazo, cuidaros mucho. Gracias. Hasta luego, Hasta gracias a luego. todos. Hasta Adiós. luego.